La República de Weimar. La República de Weimar fue un periodo de la historia de Alemania que se dio al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1919 y se extendió hasta la llegada al poder del Partido Nacional Obrero Socialista de Hitler en 1933. Historia. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en una gran crisis y tenía que enfrentar las sanciones del Tratado de Versalles. El Kaiser Guillermo II abdicaba y se necesitaría un nuevo gobierno. Se formó un congreso constituyente para organizar una nueva república con la Constitución de Weimar, llamada así por la ciudad en la que se firmó. Al terminar el Imperio Alemán, la nueva república aceptaba los tratados de paz y los pagos y sanciones a los aliados que ganaron la guerra, Francia, Inglaterra y Bélgica principalmente. Para 1919, la Constitución de Weimar era una de las más democráticas de la historia junto con la de México de 1917. En este contexto aparecía la figura de Adolf Hitler, que se había unido al Partido Obrero Alemán de ideología de extrema derecha, fundado por Anton Drexler y Karl Hartmann, que criticaban los acuerdos de Weimar por favorecer el Tratado de Versalles. Hitler no tardaría en convertirse en líder del partido y cambiar el nombre al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En el contexto de la Alemania de Weimar se formaron diferentes grupos políticos propios de la época. Grupos comunistas que seguían el ejemplo de la recién formada Unión Soviética y los partidos de extrema derecha. El país pasaba por un gran descontrol político y social. En este contexto, para 1919 se organizó un levantamiento obrero conocido como la Rebelión Espartaquista, que tendría una orientación comunista y pondría al Partido Comunista Alemán en la contienda por el poder. La rebelión fue finalmente controlada, pero abría el camino para la formación de las ideologías de extrema derecha, que detendrían el avance del comunismo en el país, en un contexto en el que la Rusia comunista se pondría como ejemplo, tratando de ampliar la influencia del sistema comunista. Alemania se encontraba en una lucha entre los grupos comunistas y los llamados demócratas. Luchaban en la Cámara o Reichstag por el poder con diferentes levantamientos y conflictos. Para 1922, los pagos para Francia y Bélgica presionaban por completo la economía alemana, que aumentaba con la ocupación de Anjou, una invasión francesa por la falta de pago de la República de Weimar. Se generó una hiperinflación que estuvo a punto de terminar con la economía alemana, con un costo de 1 millón de marcos por dólar. La clase media se vio cada vez más afectada y en general la crisis estaba terminando con la República. Para 1923, la circulación de un nuevo marco ayudó a salir de la inflación delirante que se había creado. Todo esto en el periodo de Gustav Stresemann. El 9 de noviembre de 1923, Hitler intentó un golpe de Estado a la República de Weimar, que fracasó y lo llevó a la cárcel. En este contexto, elabora el texto Mi lucha, que sería la base de la ideología de su partido. En 1925 regresa a la escena política. Para 1929 la Gran Depresión de Estados Unidos golpea nuevamente a Alemania, cuando se suspenden los préstamos de Estados Unidos. Este contexto iniciaría un fortalecimiento del Partido Nacional Socialista que primordialmente se oponía al Partido Comunista. El canciller socialdemócrata Hermann Müller renuncia y fue nombrado el centralista católico Heinrich Brüning, nombrado por el presidente Hindenburg. Las elecciones de 1930 subieron al partido nazi al segundo lugar de influencia política en el Reichstag. El partido nazi recibiría los apoyos de bancos, empresas y países que también compartían el anticomunismo. A 1932 el periodo presidencial de Hindenburg terminaba, pero había una propuesta de seguir la presidencia. Incluso tenían en mente la formación de una monarquía parlamentaria. La presidencia había sido ganada por Hindenburg, pero ya con mucha presión de Hitler, que cada vez tenía más apoyo del sector alemán conservador. El canciller Brüning terminaba su mandato en 1932 y llegaba el periodo de Franz von Papen, que inició con problemas para formar su gabinete. Hindenburg seguía como presidente y Papen de canciller. El poder se peleaba entre los nazis, los comunistas y los demócratas, teniendo como eje la figura de Hindenburg, que se debilitaba por su edad. Con la presión política que había logrado el partido nazi y la inestabilidad nacional, se generó la renuncia del último canciller de la Alemania de Weimar, Kurt von Schleicher, quien deja el poder el 30 de enero de 1933 y Hitler es nombrado canciller. Terminaba la República de Weimar. Hitler no tenía todo el apoyo parlamentario ni la total aprobación de Hindenburg. Hitler inició una campaña para disolver el Parlamento o Reichstag de la República.
Después de un incendio provocado por los nazis en el Reichstag, Hitler pidió el apoyo a Hindenburg para quitar derechos y eliminar por completo a los comunistas, que fueron culpados del incendio. El presidente Hindenburg iba aceptando las medidas de Hitler, que tenía el control de las leyes para quitar el poder del Reichstag, deshacerse de opositores y consolidar un grupo político de poder. La muerte de Hindenburg en 1934 llevó a Hitler a convertirse en jefe de Estado y convertirse en Führer. Se iniciaba un proyecto totalitario, anticomunista y antisemitista que llevaría a Alemania al poder del Tercer Reich, con nuevas alianzas, desconocer el Tratado de Versalles y preparar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania de Weimar es el resultado de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y los conflictos por las nuevas ideas de derecha y comunistas, que cambiaron la historia desde esta etapa, durante la guerra y después en toda la llamada Guerra Fría.